A veces nos pasa, en el vivir, que nos encontramos como desorientados, sin rumbo. Nos sentimos confusos, en crisis con nosotros mismos. ¿Qué hacemos cuando esto nos sucede? A veces simplemente nos dejamos llevar por la inercia. Ponemos el piloto automático y dejamos que las circunstancias, la rutina, nos conduzcan. Otras, nos conectamos con los debería. ¿Qué debería ser o hacer una persona como yo en una circunstancia como esta? Dejamos, en este caso, que las normas sociales, la educación recibida, los consejos de otros, nos guíen en nuestro accionar. Tal vez, después de un tiempo, esta incómoda sensación de desorientación pase y, muy probablemente, vuelva más adelante. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para aprovechar la oportunidad que nos brindan estas crisis personales? Podemos, por ejemplo, ponernos en contacto con nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué me importa? ¿Qué hace, para mí, que la vida valga la pena? ¿Cuáles son mis sueños? Podemos explorarnos desde la pregunta, desde un no saber previo, aceptando que lo que quiero, lo que me importa, más allá de lo que otros piensen, más allá de las consecuencias de llevar esto a la acción, lo cual, en todo caso, podremos evaluar más adelante. Hace algunos años, la creatividad era un atributo solo valorado en el mundo artístico. Hoy en día, ser creativo es una necesidad de toda persona para desenvolverse con efectividad y bienestar en un mundo que cambia a un ritmo cada vez más acelerado. La creatividad es una posibilidad que podemos desarrollar en nuestra vida cotidiana, en lo personal, profesional y laboral. Ser creativos nos facilita resolver los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente. Nos permite crear nuevas posibilidades y oportunidades, abrir nuevos caminos para nuestra vida, establecer nuevas y más fructíferas relaciones, generar condiciones de satisfacción, inventar propuestas y servicios para la comunidad, recrearnos continuamente. Para crecer como personas, como familia, como profesionales, como empresa o como sociedad, necesitamos comenzar a desarrollar y aplicar nuestra creatividad. Todas las personas tenemos un gran potencial creativo. Basta observar a los niños para darnos cuenta que es un recurso que todos tenemos. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos esta capacidad dormida o bloqueada. La educación que recibimos, mayormente conceptual, repetitiva, analítica, lógica, estructurada, no ha colaborado en desarrollar este potencial. Por suerte, aún estamos a tiempo. Podemos comenzar a desarrollar nuestro poder de crear. Ahora, solo necesitamos una cosa: quererlo. ¿Cómo desarrollar la creatividad? Estamos acostumbrados a aprender técnicas, métodos, a que nos digan cómo hacer las cosas. Queremos los 10 pasos infalibles para ser creativos. Sin embargo, la creatividad no es una técnica ni un método. Más bien diría que es todo lo contrario. Es no estar atado ni a técnicas, ni a métodos, ni a creencias. Podemos usar una técnica o elegir una creencia, pero no atarnos o someternos a ellas. Ser creativo es vivir en libertad, con pasión y con poder. Hacernos responsables de nuestra vida y nuestro destino. Al tener una actitud creativa, dejamos de ser meros observadores de nuestro entorno y nos convertimos en co-creadores del mismo. Comenzamos a co-crear, a crear juntos una nueva realidad. Para desarrollar nuestra creatividad, tenemos que empezar por desaprender, soltar viejos hábitos o formas que hoy no nos están dando los resultados que queremos, adentrarnos en la aventura de lo incierto, darnos permiso para experimentar, para equivocarnos y para cambiar, para luego reaprender nuevas posibilidades que nos brinden mayor efectividad y bienestar en un proceso continuo de transformación. Este proceso tiene como protagonista principal a la persona, sus recursos, sus dificultades, su mundo particular de intereses.